de Reyes capítulo 22 del 1 al 4. De hecho, durante esta predicación nos vamos a mantener ahí en Primera de Reyes capítulo 22, así que no hay que perderlo. Dice la palabra de Dios así: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a su siervo: ¿no sabéis que Ramot de Gabad es nuestro? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Amado Señor, gracias por este día en el que hemos podido alabarte. Qué privilegio nos das de alabarte, de bendecir tu nombre. Gracias por esta oportunidad de levantarnos entre tu pueblo, con tu rebaño, con tu manada, para seguir adorándote. En este día, Padre, te pongo la palabra que usted ha puesto. Bendice nuestros sentidos, que estén en usted, que estemos todos enfocados en usted, y que cualquier agradecimiento sea para honra y gloria de usted. Utilízame, Señor. Permite que cada uno de nosotros aprendamos, le conozcamos y nos acerquemos más a esa medida que usted demanda. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Dele un abrazo al que tiene cerca. Aproveche. Dígale: Dios te ama. Estamos en la misma familia. Te quiero mantener más cerca que nunca. Dile como la palabra lo dice. Puede tomar su lugar. Antes de iniciar con la palabra, quisiera comentar que es parte de la palabra que hoy Dios nos da. Parte de mi testimonio. Dios me permitió desde muy temprana edad empezar a trabajar, pero algo característico de mí es que no me establecí en ningún trabajo. Me tocó ser mesero. Ayer que anduve, les comentaba a los compañeros que me tocó meserear, y recuerdo que nuestra hermana me pidió que ponga aquí la charola en la mesa, para que no se canse. Y recordé que en aquel tiempo, si eres mesero y te veían haciendo eso, pues no te pagaban el día. Te quedabas a ver si las propinas llegaban. Me tocó también trabajar en el campo. Gracias a Dios, no porque lo necesitara tanto en la economía. Mis papás son médicos y yo soy hijo de papi. Y si se me atoraba algo, le decía: mami. Pero empecé por andar con mis primos, con mis amigos, empecé a trabajar. Y en el campo me tocó choricear. En aquel tiempo era juntar el frijol en un solo chorizo para que pasara la máquina y lo recogiera. Me tocó pepenar. En aquellos tiempos el tractor dejaba mucho maíz, y ahí nos íbamos a la parcela a juntar en sacos el maíz que quedaba. Y ya empecé a trabajar en diferentes cosas. Me tocó ser verdulero en lo que aquí es Piticó, allá son tiendas Ley. Me tocó estar trabajando ahí 3 meses acomodando la verdura. Luego me pasaron al área de hierbas, y también a remojar que la cola de caballo, que la pata del betabel, que el apio también se iba por ahí. Y también me tocó vender paquetes funerarios. Me acuerdo que me dieron una capacitación porque dijeron pues que es bien difícil entregar y llegar a vender pues una tumba. Al primero que se la vendí fue a mi papá, ¿no? Con el que practiqué. Oiga, pa, ¿usted sabía que se va a morir? ¿Y tiene seguro usted en dónde va a descansar? Y pues nos dieron esa capacitación y andaba. Recuerdo que después de ahí sacó la Comisión Federal de Electricidad un programa para que los jóvenes nos empleáramos, y empezaron a cambiar los refris viejitos y te daban refris nuevos, y tú lo ibas a ir pagando conforme al recibo de la luz. No nomás eran refris, también en aquel tiempo cambiaban los aires acondicionados por mini split. Y anduve trabajando en ello. ¿Y por qué en tanto? Porque la realidad es que a nada le pegaba.
O sea, todo le tiro, pero nada le pegué. Y recuerdo que mis papás de repente ya no sabían ni en qué estaba trabajando. Tuve un ciber también, tuve un club de ajedrez también. Y recuerdo que mi papá, y ahora me veía salir, y ahora recuerdo que me decía mucho, y ahora, ¿en qué andas metido, Ramón? ¿Dónde andas? ¿Qué andas haciendo? Y no duré mucho, por consiguiente, no crean que duré 2 años en cada trabajo. Yo creo. En algunos duré días, ¿no? Cuando me di cuenta que las tumbas no se ven, que nadie se quería morir, dije, este no es buen trabajo, y me cambié. ¿Sí? Cuando me di cuenta que los recibos de la luz ya venían muy caros por ese pago del refrigerador y que iban contra mí, porque cometemos el error de que el que primero querer venderles a la familia, ¿no? No se te olvide que si sale algo mal, ahí lo tienes al ladito, lo vas a ver el domingo cuando se reúnan con la nana y ahí van a estar los reclamos. Y por eso también dejamos ese trabajo. ¿En qué andas metido?, me decía mi papá. Cuando yo estaba platicando con el Señor para trabajar con esta palabra, precisamente el Señor me dijo, vamos a hablar de eso. ¿En qué andas metido? Dile al que está a tu lado, ¿en qué andas metido tú? Porque al igual que Ramón, el joven Ramón en aquel tiempo, a lo mejor andaba en muchos lugares donde no pertenecía, donde había decidido con esa libertad que tenemos, donde había decidido estar, donde había decidido trabajar, en lo que había decidido hacer, pero no necesariamente era lo correcto para sus capacidades, para sus habilidades, y ya estando en Cristo, que no era lo correcto de acuerdo a la instrucción que Dios me había dado o nos ha dado. Yo creo que todos hemos cometido este error. Hemos andado en un lugar, hemos estado en un momento, a lo mejor en una acción que la hicimos porque nos pareció agradable, pero que después entendimos que no era lo que Dios quería para nosotros. ¿Cuánto decimos amén a esto? Bueno, creo que fueron muy poquitos. Bueno, y estaba yo pensando, y vamos a hablar precisamente de eso. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, entendemos que nosotros estamos en guerra. ¿Cuánto decimos amén? Pero hay a veces, por esa emoción de estar en guerra, de que nos metemos a peleas que no nos corresponden. Y yo creo que el Señor de lo alto nos está viendo y nos está diciendo, ¿en qué andas peleando tú? ¿En qué andas metido tú? Si bien estamos en peleas donde no deberíamos estar, y la palabra de hoy se trata sobre identificar precisamente qué nos llevó, o si estamos en alguna de esas peleas, o la palabra, el consejo que hoy quiero transmitirte de parte de Dios es saber ubicarnos en dónde estamos, porque sabes, si estás en una pelea que en la que no deberías de estar, pues quedas desprotegido de la orden de Dios, y el que está desprotegido de la orden de Dios está peleando solo. El Señor nos da la libertad de decir, haz lo que quieras, aguas, pero no todo te va a edificar. Tienes libertad de entrar a cualquier pelea, pero no en todas son para ti. El Señor nos permite con esa caballerosidad y con esa decisión que Él tuvo al crearnos de que utilicemos ese libre albedrío. Aunque nos hemos equivocado, si hemos andado en peleas que no nos corresponden, algo que me encanta de vivir en Cristo es que aún en las peleas en las que por mi error, por mi mal decisión, me he metido y no me correspondía, aún en eso he aprendido. Pero no por eso seguiremos metiéndonos en peleas que no nos corresponden. Vuelve a decirle al que tienes al lado, ¿en qué andas metido? ¿En qué pelea andas metido? Y la pregunta que quisiera que respondiéramos al final de esta palabra es, si hemos identificado esas peleas que no nos corresponden. La primera acción, el primer error que nosotros cometemos para estar en peleas que no nos corresponde es vivir en democracia y no en una dioscracia. En otra palabra, vivir en lo que la mayoría decide por nosotros y no en lo que Dios decide por nosotros. Esto viene de la enseñanza natural, de la enseñanza del conocimiento de allá afuera, del conocimiento de este mundo, que donde se ha descubierto que la mejor forma de elegir, la mejor forma de actuar, pues es una democracia, donde la mayoría tiene la razón, y aparentemente eso piensa el mundo. En Primera de Reyes
Fíjense que viene la historia que acabamos de leer, una historia del rey de Israel. El rey Acab decide entrar a una pelea. Fíjense, había tenido 3 años de paz. Y como que a veces a lo mejor a él le gustaba la guerra, a él le gustaba pelear, pero el Señor lo estaba manteniendo en paz. Y de repente se le ocurrió, bueno, pues estoy en paz. Miró al horizonte y dijo, voy a ir a guerra. Se me antoja ir a pelear por aquel terreno. Y como a veces lo de Dios, lo que no es de Dios, perdón, se toma como en esta tierra, pues él dijo, voy a tratar de confirmarlo, no por fe, no por la instrucción divina, sino con otro. Y fue con el rey de Judá, Josafat, y le dijo, oye, ¿qué te parece? Mira cómo está la situación, aquello debería ser de nosotros, ¿qué te parece si peleamos? A muchos de nosotros empiezan y llegan personas con proyectos, y yo les dijera, deberíamos de prender ahí las luces amarillas cuando alguien nos ofrece algo de la que no está convencido. Porque si no hay convicción, no hay fe. Y si no hay fe, seguramente no es de Dios y es de este mundo. ¿A cuántos de nosotros no han llegado y nos dicen, ¿qué te parece si hacemos esto? Si no hay convencimiento, yo les dijera, no hay fe. Dile al que está a tu lado, si alguien te propone algo y no lo ves convencido, no hay fe. Prende tus focos amarillos. No hay fe. Y como cuando no hay fe, cuando no hay una instrucción de Dios, como no hay una certeza en tu interior de lo que debes hacer, pues empezamos a hacer lo que el mundo dice. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que someterlo a votación. Y el rey en el capítulo 22, versículo del 5-6, decidió hacerlo así. Dice la palabra en Primera de Reyes 22, versículos 5 y 6. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Yo quiero decirle que si estamos esperando que la mayoría decida por nosotros, estamos cayendo en este error, y también es un error tan común de confiar en lo que la mayoría decide. Pero déjame recordarte algo que viene en Mateo, capítulo 7, versículo 13. Vaya conmigo, por favor. Mateo, capítulo 7, versículo 13, dice así. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Cuántos? ¿Y cuántos entran por la puerta angosta? Entonces, ¿será que para Dios la mayoría tendrá la razón? No, los muchos entrarán por el error, los muchos estarán en el error. Y cuando nosotros escuchamos y vemos esta palabra, pensamos que es nada más una palabra para aquel tiempo cuando se nos vaya a acabar la vida. Pero no, esta es una palabra para tu diario vivir, para tus diarias acciones. Siempre que te veas tentado a preguntarle a este y esperando que la mayoría decida lo que vas a hacer, estás cayendo en una puerta grande, en una puerta espaciosa, en una puerta cómoda, pero una puerta que te lleva a la muerte. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, hermanos, si usted va a hacer algo, no necesita ver a las personas, necesita ver a Dios, necesita ver a aquel que creó esa puerta angosta. Y aunque es más, esos muchos le digan, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, aunque la democracia esté contra ti, la mayoría esté contra ti. Si Dios te dijo que lo debes hacer, debes hacerlo. En Dios no funciona la mayoría. En Dios la mayoría se equivoca. ¿Cuántos decimos amén? Y Ezequiel 11, 2, 3, vaya conmigo por favor, entendió eso. Y Dios al profeta Ezequiel le da un mensaje bien interesante que quisiera hacerlo parte de esta etapa de la predicación.
Dice Ezequiel capítulo 11, versículo del 2 a 3. Y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen: no será tan pronto, edificaremos casas, esta será la olla y nosotros la carne. ¿Sabes? La mayoría en este mundo está viviendo bajo un conocimiento, bajo una capacidad muy limitada. No llegan a ver más allá de lo que sus ojos pueden ver. No llegan a escuchar más allá de lo que su oído pueden escuchar. Jamás tocarán lo sobrenatural porque están centrados en confiar solamente en aquello que tocan. Y cuando ellos quieran darte un consejo, lo darán con esas capacidades limitadas. Y sabes que muchas veces te dirán lo que quieres oír. Le dijeron le dice Dios a Ezequiel: cuidado con aquellos hombres que te van a endulzar el oído. Aquellos que te dirán: no, primero antes de edificar la casa de Dios, edifica tu casa. Antes de servir a los demás, sírvete a ti. Antes de que los demás estén bien, mejor primero está tú bien, tranquilito. Antes de dar algo, primero fíjate si te va a sobrar. Y cuando Dios da todo lo contrario, dice Dios: primero estoy yo, la prioridad que sea yo. Dame aún lo que no tienes, dame aún lo que te falta. Cuidado con esos consejos de aquellos que tienen limitadas las capacidades a este mundo. Más bien, y hoy te lo decía mi hermano Joselito, cuando no sepas qué ir, ve con aquellos que sean maduros espiritualmente, aquellos que están logrando ver más allá de sus ojos, aquellos que están caminando por encima de las aguas, aquellos que entienden que el reino de Dios es mucho más allá de lo que nosotros hemos conocido en esta tierra. ¿Cuánto decimos amén a ello? Y le decía Dios al profeta Ezequiel: cuidado, estos son los hombres que están maquinando perversidad. Estos son los hombres que están maquinando algo terrenal. Mejor fíjate y confía de la instrucción de Dios. Yo quisiera repetírtelo una vez más. La mayoría normalmente se equivoca, pero no solamente eso. Te estoy seguro que te llevará a un error. ¿Saben? Muchas de las veces la mayoría opina al calor del momento. ¿No se han dado cuenta que cuando viene el mundial de fútbol, todos se convierten en entrenadores expertos de la selección? ¡Ay, qué bárbaro el Osorio! ¿Para qué metió al Chicharito? No, hombre, si las capacidades de Raúl Jiménez no le ha visto la pierna a la altura y todo. Todos se convierten en los expertos entrenadores por el calor del momento. A lo mejor viene, no sé, una actividad que viene una campaña, y aún en las cuestiones espirituales hay muchos que todavía estamos maquinando lo de este mundo, y dicen: no lo hagas así, hazlo así, no lo hagas así, hazlo de esta manera, no lo hagas así, hazlo de esta manera. Y de repente le llegamos, a lo mejor sería interesante preguntarle: oiga, hermano, ¿y usted qué está opinando? ¿Ha hecho alguna vez una campaña? No, pues no. Pero debes hacerlo así. Fíjense, muchas de las veces estamos tomando consejo de aquellos que ni siquiera tienen experiencia en Dios para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Alguna vez lo comenté. Para hablar de Dios tienes que tener una evidencia, una historia con Él para transmitirlo, porque la palabra de Dios no se pasa por pasar. La palabra de Dios se vive y se testifica. ¿Cuánto decimos amén a ello? Por eso es tan importante los testimonios. Dáselo fuerte al Señor si quiere dárselo. Si ahorita yo pongo una idea, una obra para hacer, estoy seguro que todos tendrían un consejo para dar. Yo les dijera una vez más: peleen con la boca cerrada, revisen si su consejo realmente viene de Dios o no, porque a lo mejor hay mucha emoción. Dice una parte de la lección que hemos visto en el discipulado: a lo mejor hay mucha afición, mucha emoción, pero poco compromiso. Ay, perdón, se me salió. Hermanos, tenemos que saber que en Cristo siempre habrá
alguien que te quiera desviar el camino. Y no es la persona, porque nuestra lucha no es contra aquellos que se equivocan, es contra el que está maquinando a través de esa persona. Y yo vuelvo a decirte, cuando una persona te diga hazlo y otra persona te diga hazlo y hazlo, no digas, como mucho me lo dijeron ya. Las confirmaciones vienen de Dios. Y tienes que revisar el fruto de esa persona, porque si no vas a caer en una democracia. Y en democracia son bien vistos los errores. Amén. Con esto no quiero decir, no hermano, ya no vote. Al César lo del César y a Dios lo de Dios. Cumpla con sus obligaciones, pero su vida espiritual no la puede llevar basada en las formas de este mundo. Amén. Entonces dile al que está a tu lado, muchos se equivocan. Aguas con el consejo de muchos, dile. Entonces, hermanos, yo le preguntaré para terminar esta parte, ¿qué tanta instrucción ha recibido de Dios? Y más importante, ¿qué tanto ha seguido esa instrucción? Bueno, a lo mejor es bueno empezar con lo opuesto o hacer lo opuesto. ¿Qué tanto ha seguido la instrucción de los hombres? ¿Y qué tanto está viviendo en esa instrucción? Si está viviendo en esa instrucción, está viviendo en democracia su vida espiritual, no en una dioscracia, en una dirección de Dios. Y tendremos pues que buscar con anhelo, con mucho amor, esa instrucción de Dios. Amén. Busca la instrucción de Dios, dile al que está a tu lado. El segundo error que cometemos al estar en peleas que no nos corresponde es estar haciendo cosas que no tienen ningún fundamento en la palabra de Dios. Estar haciendo cosas que no tienen fundamento en la relación, en la oración, en la plática que has tenido con Dios. Saben, en aquel tiempo yo tuve un pastor, mi pastor todavía, que en aquel tiempo no entendía por qué era así de duro. Llegaba, pastor, yo bien emocionado con los jóvenes, estamos viviendo un avivamiento. Decía, pastor, ¿sabe qué? Voy a hacer una oración en la casa. Y yo con toda la emoción, y no, los jóvenes estamos bien prendidos, Dios va a caer y esto. Y el pastor me ponía un freno en esa emoción y me decía, ¿y cuál es el versículo bíblico? ¿Ya lo oraste? A ver, ¿y cómo te lo dijo Dios para que lo hicieras? Y yo, entonces no lo hago. Entonces, ¿qué pasa? Y en aquel tiempo el pastor nos veía animados los jóvenes, que los jóvenes pues nos gusta la emoción. Yo todavía soy joven, aunque no parezca. Y el pastor siempre decía, ¿y cuál es el versículo bíblico? Y realmente nosotros ni en una palabra bíblica para hacer lo que queríamos hacer teníamos. Y realmente ni siquiera lo habíamos orado. No, a lo mejor pensábamos, no, pastor, la unción está tan bien en la iglesia que no necesitamos orar. Ya todo lo que hagamos por naturaleza va a estar bien, va a estar fundamentado en Dios. Y recuerdo que Dios en aquel momento utilizaba, mi pastor decía, ay, necesito el proyectito escrito, hágame el proyectito con el versículo bíblico y hágame el orden para que yo sepa que por lo menos lo trabajaron en Dios antes de presentarlo al hombre. Entonces, hermanos, muchos de nosotros empezamos a hacer esto. El rey que estaba en una pelea que no le correspondía, también lo hizo. Vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 17. Fíjense, el rey Acab, lo bueno es que llamó a Josafat. Josafat era un poco más entendido en las cosas de Dios. Y el rey Josafat escuchó las voces de los 400, de los muchos que le dijeron, sí, ven, pelean. Y lo escuchó, pero Josafat dijo, ay, como que la mayoría no tiene la razón. Y le dijo al rey de Israel, ¿habrá aquí algún profeta que tenga la voz de Dios? Y dijeron, sí, hay uno, le dice el rey, pero siempre habla mal de mí. Y le fueron a preguntar a aquel único profeta que tenía la voz de Dios. Y fíjense lo que le responde. Entonces él le dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo,
estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Querían empezar una pelea y pidieron la cobertura de Dios, pidieron ver si estaban fundados lo que iban a hacer en Dios. Y cuando Dios les responde, no les gusta. Ahí dice, ¿sabes qué? Vas a esparcir el reino. Y aparte, algo va a pasar con el pastor, le dijo. Y el pastor en aquel tiempo era el rey, el líder en aquel tiempo era el rey. Algo te va a pasar a ti. Y le estaba diciendo claramente, no es tu pelea, no vayas a tu pelea. El rey de Israel, como todos aquellos que en algún momento se nos levanta el orgullo y no nos gusta que vayan en contra de nuestros planes. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿A cuánto le gusta saber que nada más sus chicharrones truenan? Pues el rey de Israel dijo, no, ¿qué vas a ver? No te dije, este siempre habla en contra de mí, este siempre la trae contra mí. Se le olvidaba al rey que era profeta de Dios. Y a veces, mira, el pastor la trae contra mí, ya vi. Seguramente me estuvo observando toda esta semana para preparar la predicación. Y contra mí la trae. ¿Sí? Algunos a veces queremos empezar algo y Dios utiliza a los siervos, al líder, hermano, piénselo. Pues sí, ha de tener envidia porque no se le ocurrió a él. Aguas de ponerse en contra de aquellos que traen la voz de Dios, porque son muy pocos. Si usted saca las matemáticas, allá había 401 profetas y había 400 equivocados y solamente uno con la voz de Dios. Y el rey, por su cargo a lo mejor, por su orgullo a lo mejor, se le puso en contra de él. Yo les diré antes de que terminar la historia, aguas con ponerse en contra de aquellos que Dios ha ungido con su voz. Amén. Dile al que está a tu lado, estará hablando de ti el pastor. Con eso de los chicharrones estará hablando de ti el pastor, dile. Y contéstale para que no se meta contigo, de ti también no te haga, dile. Amén. Y dice que a él le gustó más bien la voz de los 400, aunque estaban equivocados, pero que seguían su plan, que le seguían el rollo. A veces Dios va a permitir que te equivoques. ¿Sabe? Porque tristemente esa es la manera en que aprendemos. Dios no quisiera que pasáramos por muchos procesos, pero Dios lo permite para Él decirte que estabas equivocado. A veces llegan hermanos y saben, nosotros no tenemos por qué señalar como pastores, digo, como líderes, no tenemos por qué señalar su relación con Dios. A veces vienen, pastor, quiero hacer esto. Y oramos al Señor y dentro de nuestra visión creemos que no es lo correcto, pero el Señor nos ha dado esa visión de que esta iglesia es mejor que te equivoques haciendo algo para Dios a que no hagas nada. Y a veces Dios nos ha mostrado y le decimos, hermano, creo que por ahí no es el camino. No, sí, pastor, sí es, hermano, pero es, no. Bueno, pues estaremos orando por usted. Yo creo que algunos están pensando, ay, a mí me dijo eso el pastor, yo estaba ahí. Estaremos orando por lo que quiere hacer. Y viene la equivocación. Incluso como pastor hemos visto muchas veces que nos piden opinión por algo y Dios en ese momento tenemos un momento de oración y Dios instruye no solamente a través de nuestra voz. En el momento de oración Dios instruye, hermano, no lo haga. Pero pasan los días y pareciera que se nos olvidó ese momento y nuestros planes a veces están por encima de la instrucción de Dios y lo hacemos y viene el error. Dios lo permite. ¿Sabes por qué Dios lo permite? Y vuelvo a decir, porque es mejor hacer algo para Dios aunque te equivoques que no hacer nada. Por lo menos esa equivocación te servirá para que el próximo domingo llegues ante el Señor, ante el altar y Señor, me equivoqué, perdóname, discúlpame, estoy aquí, ya no lo voy a hacer, ya no lo vuelvo a hacer. Mira, estaba en el error y me lo dijeron, pero no quise, recibí la instrucción de usted y aún así no quise. Y por lo menos eso te permitirá venir al altar
Que más triste sería venir al altar y decir, pues no he hecho nada, a ver qué. Ahí no hay ni siquiera arrepentimiento. Y ambos sabemos, y todos sabemos aquí, que el agua estancada produce pudrición. Amén. Que no me vean así, que no los estoy regañando. Todo, hermano, todo lo que haga debe de estar fundamentado en la palabra de Dios. Todo lo que haga debe de estar basado en la palabra de Dios. Yo recuerdo que a la edad de 22 años yo generé un plan bien interesante en mi vida. Uno de los grandes planes en mi vida. Y yo ya me quería casar. Y trabajé ese plan en el corazón. Oye, vi a esa mujer y dije, no, yo ya me espero tantito y me la ganan. Y ya me quería casar y empecé a planear todo. Lo tenía todo bien planeado, lo tenía todo ya bien presupuestado. ¿Sí? Recuerdo que en aquel tiempo trabajaba como auxiliar contable en un despacho y me pagaban 1,200 a la quincena. Pero como le dije que me quería casar, me dijo, está bien, te voy a pagar 1,600 pesos a la quincena, 3,200 al mes. Yo empecé a hacer mis divisiones, mi cálculo, te generé todo un plan, porque mi corazón me demandaba estar al lado de mi otro corazón. Y generé todo el plan y el Señor me dijo, está bien. Y el Señor me decía, me mandó a decir, todavía no es tiempo. Y yo, no, Señor, si es tiempo, ¿no ha visto lo que gano? Y empecé a trabajar ese plan y lo trabajé por mucho tiempo. En cuanto termine la carrera, ya es suficiente, ya es el tiempo, y con una mentalidad humana. Y fui y me presenté ante ella y empezamos a trabajar ese plan. Y aunque ella me decía que no, yo le decía, ahorita te convenzo, espérate. Y no quería escuchar. Doy gracias a Dios que en su amor mandó a un profeta, aquel que tenía, porque ya falleció nuestro hermano, la voz de Dios. Y yo empecé a entender que venía de parte de Dios cuando se sienta en la mesa. Y yo diciéndole, ándale, cásate conmigo. Y ella, no, espérate que termine la carrera. Allá en Guasave la terminas, ándale. Y ella no, y yo le decía, ándale, sí, ya casi, a lo mejor ya casi estaba cambiando el no por el sí. Y llega el profeta que manda el Señor y dice, ¿y yo por qué me senté aquí? Nos dice, ahorita no me molesta, estoy en planes. Y dice el hermano Leonardo, pero ya que estoy aquí, ¿de qué estamos hablando? De algo muy íntimo de dos, que no interviene otro más, que le vaya bien. Bueno, dice, aunque no está el hermano Alejo, y empezó a hablar. Empezó a fluir la voz de Dios. Y empezó Dios a trabajar en mi corazón, porque sabe, muchos de esos planes están dentro de nuestro corazón. Y después de un largo, quizá una hora, no recuerdo exactamente el tiempo, nos dejó un mensaje muy claro, bueno, a mí. Y me dijo, todavía no es tiempo. Le dije, ¿no sabe el tiempo que yo tardé en planear todo esto? Sí, hasta no sabe el trabajo que es dividir 3,200 pesos entre el agua, la luz. Hasta el cine no alcanzaba para ir. Pero el Señor dijo, todavía no es tiempo. Y pues sí, en verdad. Después, cuando me casé y vi el primer recibo de la luz, me daba cuenta que todavía no es tiempo. Hasta ahí me di cuenta que mis planes no estaban tan reales. ¿Cuál al cine? Ni a la casa de mis papás íbamos a poder ver una película, ni para el urbano íbamos a quedar. Pero doy gracias al Señor que pudimos escuchar a aquel que trae la voz del Señor. Segunda de Corintios, vaya conmigo por favor, capítulo 10, versículo 5. Segunda de Corintios. ¿Te acuerdas, bebita? Si te hubiera convencido, siempre me quedó esa duda. Segunda de Corintios, capítulos 10, versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo
todo pensamiento a la obediencia de Dios. ¡Qué gran reto! Sabes, cuando trabajamos planes muchas veces nos enorgullece porque salió de nosotros. Cuando trabajamos planes que son de este mundo, es real y que no intervino nadie más, nos enorgullece porque llegamos a pensar, qué padre esto que planeé, qué padre esto que trabajé, qué padre esto, parece que está tan bien que no hay que hacerlo. Y eso nos sube el orgullo y de repente empieza a aparecer la altivez. ¿A quién se le pudo haber ocurrido? A algunos se les sube lo máximo, ni a Dios se le hubiera ocurrido este plan como el que yo hice. Y de repente cuando viene el Señor y dice, todo pensamiento sujétalo a la obediencia de Cristo, hay una resistencia natural y por eso estamos en peleas que no nos corresponden, porque está todo nuestro ser en contra de la instrucción, en contra de obedecer a Cristo. Y viene el Señor y te dice, pues tendrás que someter. Aguas con el orgullo. Aguas. ¿Y cómo identifico que estoy altivo? Fíjate en tus palabras, y si tienes mucha paciencia y trabájalo mucho en oración, y si a veces no alcanzamos a escuchar por ese orgullo la voz de Dios, ve y busca a tus líderes otra vez y pregúntales directamente con esto: hermano, ¿ve usted humildad en mí o ve orgullo? Y quiero que me lo diga. Ya lo trabajé con el Señor. Lo que me diga no me va a afectar. La verdad es que no he alcanzado a ver qué me quiere decir el Señor. Pero cuando esté trabajando en muchos planes, vaya y hágalo. Y cuando le respondan los siervos, aguas con ese orgullo. Sí, hermano, parece que sí está un poco altivo. ¿Cómo que voy a estar altivo? ¿Usted qué va a saber? ¿Me cambio de iglesia? ¿No que lo había trabajado con el Señor? Aguas. ¿Sabe? Usted sabe que sus pastores le aman. Yo tengo esa duda. ¿Usted sabe que sus pastores le aman? Pues debemos de confiar que si Dios ha puesto pastores o líderes o siervos que le aman, saben que lo que le dirán no va a ser con el afán de ofenderle, de molestarle, de afectarle. Va a ser siguiendo la dirección de Dios y esperando ver un resultado para trabajar aún con mayor unidad. ¿Cuánto decimos amén? Entonces, si usted confía que los pastores le aman, piense siempre cuando el enemigo quiera meter una idea equivocada, quiera trabajar en ese orgullo, en esa altivez, siempre piense que no, el Señor no puso líderes, el Señor no le puso pastores para afectar su corazón. Dios le puso líderes para impulsarle incluso a llegar a hacer más cosas de las que ellos pudieran ser. Yo estaré feliz, yo estaré muy contento cuando yo vea a los siervos que han salido de este lugar haciendo muchas más cosas de las que he podido lograr en el Señor, porque Dios me ha dado y nos ha dado ese corazón, y ese corazón se está transmitiendo a los líderes, y ese corazón, ese amor están haciendo en este lugar. Entonces pues confíe que en la iglesia, en el lugar donde Dios lo ha puesto, es para impulsar su vida. Y si usted quiere irse para atrás, es porque ese orgullo interno, esa altivez interna no le deja avanzar. ¿Me explico, hermano? Dile otra vez al que está a tu lado: ¿estará hablando de ti el pastor? Y contéstale otra vez: y de ti también, no te hagas. Entonces tenemos que fundamentar todo, pastor, todo, esa nueva empresa, ese nuevo paso, ese cambio en tu vida, ese nuevo corte, esa nueva camisa, ese nuevo andar, ese cambio en tu vida necesario. Todo deberá tener fundamento bíblico. Está buena la vida cristiana, por eso es tan difícil. Porque los que andan allá afuera se conducen solos y no necesitan pedirle permiso a nadie. Ellos utilizan su libre albedrío en un libertinaje. Nosotros utilizamos nuestro libre albedrío en una confirmación, esperando una confirmación de Dios. Así que tu libertad tiene límites. ¿Cuánto decimos amén? Todo fundamentado en Dios. La tercera es dejar la instrucción, no saber recibir instrucciones.
Y eso mucho tiene que ver con anteponer nuestras ideas propias, nuestros pensamientos a las instrucciones. ¿Y cómo yo lo sé? ¿O a cuál instrucción? Me preguntarían. A cualquier instrucción. Ustedes y yo todos tenemos autoridades. ¿Amén? En el trabajo, en el hogar, en el servicio, en la misión. Todos tenemos autoridades. Y tenemos que confiar que Dios, y dice su palabra, que Dios permite que esas autoridades estén. Y Dios nos dice, sométanse pues a las autoridades. Y vamos a leerlo y vamos a seguir con la historia del rey que andaba en una pelea que no le correspondía. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 30. Dice la palabra de Dios así. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Fíjense qué astuto, dijo: ya me dijo el profeta de Dios, como que sí tenía algo de temor de Dios. Ya me dijo que el profeta que se va a perder el pastor. Y como que dijo: voy a maquinar una idea. Y dijo: que se vista Josafat como si fuera el rey, y yo me visto como alguien más que pelea. Esa es una buena idea. Me voy a disfrazar. De tal manera, porque también llegó a escuchar que los de Galaad, todo el ejército de Galaad tuvo una instrucción, y ese rey la llegó a escuchar: vayan directo con aquel que esté vestido como alteza. Usted lo podrá revisar en la historia. Concéntrense en derrotar al rey. Concéntrense en destruir al rey. Y como él tuvo esa idea, dijo: pues una idea en contra de ella. Disfrazo al otro como rey y yo me pongo a pelear como si fuera uno más. Fíjense, él era la autoridad, y algo que era una instrucción en cada libro de los reyes era que cuando el rey salía a pelear, tenía que ir vestido diferente. Incluso tenía que ser el primero en entrar en batalla. Esa era una instrucción no solamente de él como rey, era una instrucción de los reyes, de los gobernantes que le antecedían. Y él dijo: no, cambio la instrucción por mi buena idea. Primera de Pedro capítulo 2, vayan conmigo por favor, versículo del 13 al 17. Dice así: hermano, usted nos acaba de decir que no seguir el consejo de muchos. Las autoridades no son muchas. Normalmente tenemos una o dos autoridades en donde sea que nos movamos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 13 al 15, al 17, dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Si aún no estamos convencidos, vaya conmigo a Tito, que tiene una palabra parecida. Tito capítulo 3, versículo del 1 al 3, dice así. Tito capítulo 3, versículo del 1 al 3. Le dice Pablo a Tito: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Y entre comas vienen: que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleite diversos, viviendo en malicia y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Fíjense, dos partes en la palabra donde Dios dice: obedezcan a sus autoridades. ¿A cuáles? ¿A las de la iglesia? No, a todas.
Obedezcan a sus autoridades. A veces nosotros nos metemos en la pelea, o nos metemos en la pelea de nuestro jefe. Nuestro jefe tendrá que dar sus cuentas en algún momento. Él tendrá que dar las propias cuentas. Nosotros no somos quien para evitar o para estar trabajando las cuentas de nuestras autoridades. Nosotros debemos, como para hacerlo para Dios, debemos obediencia a nuestras autoridades. ¿Cuáles? Cual sea. Como que no les está gustando, ¿verdad? No, yo solo a Dios y nada más a Dios. Si usted no se somete a sus autoridades, tampoco podría someterse a Dios. ¿Cómo pues, si al que ve no le hace caso y es su patrón, cómo podría aquel que no ve? Y le recuerda a Tito y le recuerda a la iglesia de Corinto: vayan y sométanse a las autoridades. Recuérdenle someterse a las autoridades. No se pongan a pelear si está bien o está mal su decisión. Él dará sus propias cuentas, pero tu cuenta va a decir, si no le obedeces, desobediente. Fíjense, por pelear las cuentas del jefe, dejamos mal las cuentas nosotros. Pelear, a veces hemos malentendido la instrucción que Dios nos ha dado aquí, porque la obediencia es con todo tu ser. A veces yo creo que muchos y todos en la iglesia hemos escuchado que un verdadero hijo de Dios, ayúdenme, un verdadero hijo de Dios pelea con la boca cerrada, pero con un espíritu avivado. Y a veces nosotros sí estamos, el Señor me dijo que peleaba con la boca cerrada, y empezamos a mal pelear y decimos, a ver, le dice el patrón, haga esto, y no le voy a decir nada porque peleo con la boca cerrada, pero va a ver, yo sé que se lo va. El espíritu no está avivado. Y también damos malas cuentas. Sométase a toda autoridad. Y dice Dios, como si lo estuvieran haciendo para mí. Yo creo que si Dios fuera su patrón en esta tierra y le pidiera hacer algo, ¿cómo le decían? Sí, Señor, claro que sí, ya te estoy viendo, voy feliz. Nada más esto, Señor, voy a hacer algo más, te quiero agradar. Pues así, con esa alegría, así con ese gozo, tenemos que obedecer a nuestras autoridades. ¿Verdad que sigue sin gustarnos? Pues hay que trabajarlo, hermano. Un verdadero hijo de Dios pelea con la boca cerrada, pero con el espíritu avivado, con el Espíritu Santo, con la imagen de Dios, haciéndola. Amén. No solamente con la boca cerrada. Doy gracias porque te están forzando a encerrar la boca, pero no solamente es eso. No solamente es hacerlo a nuestra manera, es hacerlo siempre. La boca cerrada a la manera de Dios. Amén. Ya está más grande ese reto de pelear con la boca cerrada. Pero si Dios nos dice que podemos, es porque podemos. Amén. Pregúntale que está a tu lado, ¿cómo vas tú peleando con la boca cerrada? No le contestes porque estás peleando con la boca cerrada. Ahora sí no le contestes nada. Dale la mejor de tus sonrisas al que está a tu lado. Cuando te pregunte, pregúntale una vez más, ¿cómo vas tú peleando con la boca cerrada? Y regrésale la mejor de tus sonrisas. ¿En serio esa es su mejor sonrisa? A ver, la mejor de tus sonrisas, dale al que está a tu lado, tú puedes. ¿No estamos hablando de someterse a las autoridades? Vuelvo a decir, ¿en serio esa es su mejor sonrisa? A ver, dale la mejor de tus sonrisas al que tienes al lado. Ya. Creo que está mejorando la sonrisa. ¿Saben? Muchas veces nosotros anteponemos nuestras ideas porque nos ha funcionado. Muchas de las veces hemos visto que la improvisación de nuestras ideas no ha salido bien y empezamos a decir, no, si no teníamos planeado nada y se me ocurrió hacer esto y lo hice y me salió bien, y la improvisación, no, pues qué padre. Y la realidad es que no es más que la misericordia de Dios permitiendo que vayas en bien porque estás cerca de Dios.
Pero la misericordia de Dios no quiere trabajar siempre así contigo. Dios quiere que tengas una visión. Dios quiere que tengas una relación. Dios quiere que sepas hacia dónde vas, cómo estás, eres tú en este momento en el Señor, cómo van los proyectos que te ha dado, cómo está ese trabajo en Dios diario, en la obra que te ha encomendado. Dios quiere que madures. Solo aquellos que no saben a dónde van, siempre improvisan. Cuando tú vas a hacer un viaje, no llegas a la central de autobuses y dices, ¿a dónde le va? ¿De dónde quiere el boleto? Para donde sea. No le dice así. No, yo tengo un destino, no, voy a Juchitán. No, voy a Puebla, sáqueme un boleto a Puebla. Y Dios llega el momento en que dice, ya trabajé mucho en misericordia, en improvisación tuya, ya no vengas a la iglesia así nomás a ver qué pasa, ya tienes que ir con un compromiso. Hoy tengo que arrebatar lo que Dios tiene para mí. Cuando recibas una instrucción, a veces nos disfrazamos en esas frases que parecieran espirituales, pero de cuales no tienen nada, que llegan, oye hermano, ¿y cómo va a trabajar la palabra que Dios le dio? Pues como Dios quiera. Eso de madurez no tiene nada, y de ineficiencia sí tiene mucho. Ya me dio la palabra el Señor, Señor, la voy a trabajar. ¿Cómo quieres? ¿Hacia dónde va a ir? De tal manera que cuando alguien le diga, hermano, vi que el Señor le encomendó esta tarea. Pastor, ya tengo el versículo bíblico, ya tengo el proyecto hecho, ya sabemos cuándo vamos a empezar, ya tenemos fecha de inicio y permanencia, cada cuánto lo vamos a hacer. Porque las cosas maduras del Señor así son. Los proyectos de Dios así son. No podemos siempre estar improvisando, porque si no, ¿cómo? ¿Cómo podríamos madurar? ¿Cómo podríamos aprender en una improvisación? ¿Cómo podríamos obtener conocimiento en una improvisación, en una idea que fue fugaz, en una idea que fue de momento, en una idea que se me ocurrió y así nada más la hice? No podríamos. Tenemos que trabajar los proyectos que Dios nos ha dado como Dios lo haría. Y yo siempre puedo ver que cuando Dios iba a un destino, Él para empezar ya había orado. Y cuando llegaba se dirigía exactamente con aquel que tenía la necesidad. Y cuando estaba en un lugar y mientras todos estaban enfocados en adularlo a Él, en buscarle a Él, estaba buscando la necesidad por la cual había ido a ese lugar. Y mientras todos decían, aquí está el Señor, Él decía, a ver, ¿dónde está el enfermo? Dios me dijo que me iba a traer aquí por un encorvado. Dios me dijo que me iba a traer aquí por un ciego. Dios me dijo que iba a traer aquí por este mensaje. Nosotros tenemos muchas puertas abiertas y tenemos que trabajar en esas puertas que están abiertas. ¿Cuánto decimos amén? ¿Cómo está trabajando? Si nosotros trabajáramos los proyectos de Dios como trabajamos en nuestro trabajo secular, ¿qué tan bien iría la obra? Les pregunto. Póngalo en una balanza y yo creo que tenemos que trabajar más en esos proyectos. Amén. En esta semana un joven me preguntó, oiga pastor, ¿usted cómo conquistó a la pastora? Porque la verdad no le veo nada. Y le dije yo, ¿ves esta cara? Hasta me puse así. Con esta la hice reír mucho. Y así la conquisté, trabajé en esa conquista. Y cierto, ya que me di cuenta que no estaba tan bello como ella, pues algo debo de tener, vamos a trabajar la simpatía. Y no tendrá un esposo guapo, pero ¿cómo se ríe la pastora? Yo le pregunto, ¿cuántos proyectos de Dios no tiene y cómo lo estamos trabajando? Y los proyectos de Dios se trabajan al día, como usted trabaja en su trabajo secular diariamente. Así los proyectos de Dios diariamente los tiene que ir moldeando. Amén. ¿Estará hablando de ti el pastor? Yo quisiera terminar. Ya vimos, si nosotros vivimos en democracia, si nosotros vivimos sin fundamento de Dios, si nosotros vivimos sin instrucción de Dios, seguramente estamos en una pelea que no nos corresponde. ¿Y cómo yo sé si estoy en una de esas peleas?
En Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 34, y con esto voy a terminar. Dice la palabra de Dios así. Pues se fue a la guerra. No estoy leyendo, perdón. Quisiera comentar que el rey, la historia que venimos desde el principio, el rey se fue a la guerra. En contra de la instrucción de Dios, en contra de la voz de Dios, con sus propias ideas se fue a la guerra. ¿Sí? Dice que en sí parecía que la idea de él iba a funcionar, porque los del pueblo de Galaad vieron al que estaba vestido de rey y fueron en contra de él. Pero cuando lo vieron se dieron cuenta que era Josafat y no el rey de Israel y se alejaron. Pero fíjense cómo termina esta historia en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 34. Y un hombre disparó a su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Peleó la batalla, parecía que la idea le iba a salir, pero una flecha tirada a la aventura, una flecha que no era para él, una flecha que alguien aventó, le hiere. Y más adelante, si usted lee el versículo, este rey muere. ¿Cómo sé que ando en una pelea que no me corresponde? Hasta lo que no va para ti, te lo tomas muy personal. Hasta que lo que no va para ti, te hiere. Nos enfrascamos en aquello que ni siquiera es nuestro. Pero qué bonito es hablar de ello. A lo mejor nos afecta una palabra que dijo aquel hermano. A lo mejor alguien dijo: oye, ¿escuchaste al hermano? Sí, dijo que el otro hermano ni se vestía bien. Seguramente me lo dijo a mí. Ni era para ti. No nos emocionemos, hermano. No estamos en la atención de todos. Cada uno tiene su atención. La forma en que yo puedo detectar si estamos en una pelea que no nos corresponde, y estar en una pelea que no nos corresponde nos puede herir. Y si bien no nos puede matar físicamente, si nos encontramos en peleas que no nos corresponden, sí nos puede matar nuestro espíritu, nuestras ganas de seguir a Cristo, nuestras ganas de servirle a Él. Aprendamos de esta historia. ¿Cómo yo sé? Yo les pregunto, examínese cada uno. ¿Cuántas flechas no se disparan? Vivimos en un mundo malo. Un montón de flechas disparadas a la aventura. Y cuando escuchamos algo malo, ¿nos lo apropiamos? De repente, no, ese Trump quiere levantar un muro. ¡Qué bárbaro! No se imagina. Hermano, ¿usted piensa ir a Estados Unidos? No, pero ¿para qué va a levantar un muro? ¿Usted qué le afecta? No va a ir para allá. No, qué bárbaro. Ya vio lo que está sucediendo con esta familia. Hermano, usted puede intervenir para bendición, puede apoyar. No, yo ni les hablo. Entonces, ¿cómo se puede herir por una flecha que no está disparada para usted? Una flecha a la aventura. Cuando yo estaba preparando esta palabra, le pregunté al Señor: ¿estamos en peleas que no nos corresponden? Y el Señor me contestó: pregúntale eso al pueblo. Y en este día vamos a examinarnos. En este día vamos a ver a nuestro interior. ¿Sabe? También a veces estamos en peleas que ya pasaron. Estamos peleando todavía con aquel viejo hombre, que aquel viejo hombre ya no existe. Eres una nueva criatura. Estamos peleando con ese recuerdo y aquel recuerdo ya se fue. ¿Sabes qué hizo el Señor? Agarró ese imperfecto, lo metió al fondo del mar y nunca más se ha acordado de ello. Y si Dios no se acuerda, ¿por qué estamos tú y yo en esa pelea que ya no nos corresponde? Cierren sus ojos y nos ponemos de pie. Y pregúntale eso al Señor: ¿estoy en una pelea que no me corresponde? Tristemente a veces nos metemos a peleas que no nos corresponden y descuidamos nuestra propia pelea.
A veces estamos tan pendientes de los hijos de los demás y estamos descuidando a nuestros hijos. A veces estamos tan pendientes del ministerio de los demás, de los líderes, del pastor muchas veces, y estamos dejando de trabajar nosotros para el Señor. Hay una realidad, hermano. Hay peleas que nadie podrá pelear por ti. Hay batallas que nadie podrá entrar a pelear por ti. Porque Dios es tan especial y tan único que así nos ve a nosotros. Y a cada uno nos da nuestra parte en su reino. Y a cada uno nos da nuestra propia pelea. Y en cada uno nos somete a propios procesos. Porque Él no quiere que tú tengas una relación con la mayoría. No quiere que tengas una relación solamente con los líderes. No quiere que tengas una relación contigo mismo, con tus propias ideas. Él quiere que tengas una relación con Él. Él quiere que abraces la relación con Él. Y que valores la instrucción que Él te da por encima de tus buenas ideas, por encima de lo que pueda decir cualquier otra persona. A veces la pelea que Dios te ha dado te está gritando enfrente de tus ojos: éntrale, necesito de ti. La necesidad ahí está enfrente de ti, pero por estar volteando a ver la otra pelea, no la hacemos. Y sabe, cuando usted entra a la pelea de Dios, el resultado siempre es bendición para aquel al que le sirves, y aquel que le sirves puede conocer al Dios que te está enseñando a pelear. Yo no sé cómo estemos viviendo nuestro día a día. Yo no sé cómo esté su altar, escúchelo, su altar suyo familiar, su altar individual. Yo no sé cómo esté su lectura bíblica, no lo que el pastor leyó y le transmitió, no lo que el líder leyó y le transmitió, no lo que el discipulado le vaya a decir, no, su estudio personal con Dios. Yo no lo sé, cierra sus ojos. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe y quiere renovar pacto esta tarde contigo sobre tu pelea, con un compromiso certero de que Él estará ahí contigo, de que Él siempre va a estar ahí contigo. Yo no sé cómo esté tu don, pero qué triste aquel que llegue a esconder el talento y llegue el Señor a recoger cuentas. Y sabes, cada año el Señor nos dijo que iba a ser un año de cosecha, iba a entregarle la cosecha a aquellos que sembraron, y a los que no, va a estar ahí diciéndote: hey, 3 años en la vida y eres de los que no da fruto. Aquel lleva 3 meses y no se cansa de hacer la obra del Señor. Aquel lleva 1 mes y hubo una boda y parecía que era el que más servía, y agarró la basura y agarró el mesero y le dijo a los novios que salieron de esta iglesia: cuentas conmigo, hermano, ¿qué necesitas? ¿Hay algo que pueda traer? Yo voy por ello. Pastor, es bien bonito recibir. Hermano, si usted anda bien espiritualmente, es más bonito dar. Pastor, es muy bonito consumir. Hermano, si usted está bien espiritualmente, es mucho más hermoso ofrecer. Autoexamínese, hermano. Trabaje con usted mismo. Este día nadie va a imponer manos, nadie va a orar por usted. Este día empezamos como simbología peleas que a nosotros mismos nos corresponden, batallas en las que urge que entre. No con un doble ánimo, no con una boca cerrada, pero con gritos internos.
con entrar a la batalla firme, que a donde vaya aquel que nos instruye, allí estaré, que a donde nos mande, ahí iré, que hacia donde nos señale, ahí voltearé. Amado Señor, he hablado la palabra que ha instruido, y la queremos tomar, como pueblo la queremos tomar. Ya no más peleas que no nos corresponden, ya no más peleas de otros. Es más, Señor, permite que tenga esa sabiduría, ese discernimiento para lo que no es mío, lo que no me edifica, reprenderlo. Y en esta tarde, Padre, le pedimos que nos muestre nuestra propia pelea y que nos saque de ese lugar que no nos corresponde, que dejemos de ver eso que no debemos de ver, mucho menos trabajar en nuestro pensamiento, mucho menos idear. Padre, muéstrenos la pelea, y con ello no queremos pelear a nuestras formas, a nuestros pensamientos. Denos la instrucción de cómo pelear. Usted nos ha dicho que estará siempre con nosotros, y yo sé que estará con nosotros para instruirnos, para guiarnos, para llevarnos por el sendero correcto de nuestra propia pelea. Yo le pido, Padre, que entre a lo más profundo del corazón. En esta tarde, que entre a lo más profundo del corazón. Y si estamos envueltos en hábitos ocultos, en peleas que ya no deben de estar ahí, en pecados ocultos que ya no deben de estar ahí, arránquelo desde la fuente, desde lo más profundo. Estoy hablando de vicios, estoy hablando de pecados sexuales, de fornicaciones, de masturbación, de adulterio, desde lo más profundo, de vicios, de alcoholismo, de drogadicción, desde lo más profundo, de hábitos ocultos. Desde lo más profundo, Señor, sáquelos del corazón, lléveselos y entiérrelos, ya no más acordarnos de ello. De heridas de años, desde lo más profundo, amado Padre, sáquelos, lléveselos. En el nombre de Jesús, trabaje, hermano. Trabaje. Hoy usted el Señor directamente lo tiene que ministrar a través de usted mismo. Hay peleas que tiene que pelear solo. ¿Sabe? Cuando usted haga su altar individual, tiene que haber un momento de oración. Su altar familiar, tiene que haber una administración. Y no puede ir por el líder, no puede ir por el pastor, no puede ir por aquel a que lo ministre. Ahí en ese hogar hay sacerdote, ahí en esa individualidad hay hijo de Dios, hay palabra de Dios. Ahí usted se tiene que ministrar, porque sabe, no le es suficiente con la ministración que cada domingo, cada martes o cada viernes vendrá a hacer aquí. Diariamente tendrá que recibir una instrucción de Dios, una ministración de Dios, porque las bendiciones son nuevas cada mañana, no cada domingo, son cada mañana. Y necesita ver, hijo de Dios, necesita ver, ministro de Dios, día a día en ese lugar donde usted está, para arrebatar esa bendición. En algunos siento que hay una excusa tan vana. Es que yo no sé cómo ministrarme, pastor. Yo no sé, hermano, cómo voy a ministrar cada domingo. Y creo que cualquiera que le ha tocado ministrar puede decirte esta verdad. No sabemos ni cómo Dios va a actuar. Llegamos ante el Señor como polvo, como nada, solamente dejando que Él trabaje. Y cuando Dios trabaja se nota, y cuando Dios trabaja se ve.
Y en muchos todavía, y teniendo los ojos cerrados, en muchos todavía no veo el trabajo de Dios. O más bien no veo que le permitan a Dios trabajar en su vida. Esta iglesia en este año tendremos que dar un gran salto, amado hermano, un gran salto. Este año, amado hermano, usted y yo tendremos que dar un gran salto. Una vuelta al estado original. ¿Recuerdas esa vez que aceptaste a Cristo? ¿Recuerdas ese sentir? ¿Recuerdas que en todo tu ser había un convencimiento de que solamente a Dios, por Dios y en Dios? Pues este año y después de este año tendremos que andar siempre como el estado original. Y eso se practica y en eso se habitúa, se vive. Tú sabes tus pecados, vamos. Tú sabes tus hábitos. Ministrate, iglesia. Ministrate. Gracias, Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón Ministrate, iglesia. quebrantado una y otra vez. Que hoy sea una simbología de lo que diariamente vas a hacer. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Que cada uno salga de este lugar siendo un ministro, solo tu siendo ministrado por el mirada me hacen suspirar. en el nombre de Jesús. Ministrate, iglesia. Me inclino ante ti. Ministra tu vida. Rey que perdona. Ministra tu nuevo ser. Multitud de Ministra al obrero, al siervo que hay en ti. Me inclino Ministra ese carácter. ante ti. Ministra ese orgullo. Ministra esa reacción. Eternamente. Ministrate, iglesia. Digno. No podrás madurar en la vida cristiana si no pasamos de ser un congregante a un ministro. Ministrate, iglesia. Ministra, trabaja contigo. Dile, Señor, esto no me gusta hacerlo, pero sigo ahí. Ministrate, iglesia. No tengo nada para Ministrate, iglesia. ¿Quieres dar un paso agigantado? Ministrate, iglesia. ¿Quieres ver grandes frutos? Ministrate. En el nombre de Jesús. Una y otra Señor, vez. da ese valor, da ese querer y sobre todo pon ese hacer de Y no cada hay uno nada ministrarse. que me En el nombre de enamore Jesús. más. En el nombre de Jesús. Nada que Gracias, me Señor. apasione más. Gracias, Padre. Solo tu Ministrate, presencia, iglesia. solo tu mirada. No pelees. Me hacen No pelees la batalla de suspirar. otro. No estés pensando en otro en este momento. Mucho menos en lo que acaba de suceder. No lo pienses y tú sabes a quién te lo digo. Ministrate a ti Rey mismo. que perdona Pelea tu propia batalla. multitud de errores.
nombre de Jesús. Me inclino ante Ministrate. ti. Digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, Que cada uno, Señor, sepa ya recibir la instrucción. Que cada uno sepamos visionar sobre nuestra propia vida. Cada uno, Señor, Solo ante ti yo me en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendice, Señor, aquellos ministros que están tomando el valor de hacerlo, aquellos que se están revelando ante usted, aquellos de lo más profundo de su corazón que están sacando todo su interior para que usted trabaje. Bendice su vida, amado Padre. Aquellos que están aprendiendo, Señor, a dar más y más de sí mismos, aquellos que se han atrevido, Padre, a saber que aún lo que no tienen lo pueden entregar, que aún lo que no saben lo pueden hacer en ti. Aquellos que han arrebatado el todo posible en Cristo, en el nombre de Jesús. Bendice, bendice a los ministros, Padre, que se están levantando con una cercanía, con un amar, con un querer avanzar, en el nombre de Jesús. Oh, reprendemos todo estancamiento de la iglesia, reprendemos toda mirada en otra pelea, cada uno en su propia pelea, desde su propio lugar, desde el lugar que Dios le ha dado, estarán enfundando la espada y atacando al enemigo. Cada uno desde esa arma que el Señor le ha dado, le estará lanzando, y no como para la aventura, tendrá algo directo. Estarán yendo a la necesidad directa, estarán entrando por la puerta correcta, estarán guiando su vida hacia lo que es de ellos, porque Dios directamente se lo ha entregado. En el nombre de Jesús, ya no más pelear en otras peleas, ya no más irse con otras instrucciones, ya no más lo que la mayoría dice, ya no más lo que nuestra propia idea dice, mucho menos dejar de fundarnos en Dios. Todo bajo la concepción, bajo la palabra, bajo el estado original en el que Dios creó a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Cada uno en su propia batalla, cada uno en su propia pelea. Oh, vete así en tu propia pelea. Oh, vístete del Señor en tu propia pelea. Vístete de Dios en tu propia pelea. En tu propia pelea. Con un traje exclusivo para ti. Con un alma hecha para ti. Con un sentir. Con un propósito y una visión hecha para ti. En el nombre de Jesús. Oh, todo lleno Yo de me la inclino. vestidura del Espíritu Santo que tiene para cada uno, en el nombre de Jesús. Oh, cada uno en su propia pelea, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Permítanos ver, Señor, ese camino trazado para nuestro ministerio. Permítanos ver, Padre, ese camino trazado para nuestra familia. Aún más, Señor, permítenos ver ese camino trazado para nuestra alma. En tu nombre, amado.
Amén.